Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos, después que la gripe nos atrapó y nos dio bien duro, en el resumen de noticias de Revista del Comercio.net. Bienvenidos a los que se conectan de inmediato con este programa, que hacemos este segmento, con el resumen de noticias de Revista del Comercio.net, que usted puede entrar www.revistadelcomercio.net y ahí ver, ¿verdad?, todas las informaciones fresquecitas que diariamente pues trabajamos para ustedes y la perspectiva, ¿verdad?, de otras informaciones que vienen en camino. Hoy tenemos un sancocho informativo. Tenemos varios días que no nos comunicábamos y tenemos que hablar de varias cositas. Por ejemplo, el pasado viernes se inauguró la Feria Nacional Agropecuaria, que concluye el domingo. Muy visitada este año, de acuerdo a las informaciones que tenemos. Está siendo ampliamente visitada. No he podido ir, veré si en el día de mañana pues puedo pasar por los distintos stands, pero ahí me envió el señor Miguel Minaya, que estuvo anoche allá en la feria agropecuaria, y entonces ahí lo vi fotografiado con el ministro de Agricultura Ángel Esteves. Alcancé a ver a Michelle Jacín, que parece que también estaba visitando la feria. Ya la visitó Leonel Fernández en esta misma semana. Ahí me mandó Pedro Musa, mi amigo Pedro Musa, las fotografías de Confenagro, que invitó al expresidente Leonel Fernández y que fue su invitado. Y vi ahí a Emilio Galván juramentando a Leonel en Confenagro. ¿Cómo calificar esto? Bueno, yo no estoy aquí para calificar, yo estoy aquí para informar. O sea, el caso es que el expresidente Fernández estuvo en la Feria Agropecuaria y habló de agricultura, habló de cómo van las cosas en la agropecuaria y más o menos reconoció de que en el país se produce el 85% de lo que consumimos. O sea que no se metió por otra vía, y reconoció el trabajo que están haciendo hombres y mujeres productores para mantener en alto la producción agropecuaria, e instó para que se siguiera haciendo inversiones en la tecnología, que en definitiva yo entiendo que no está mal. La FENACER confirma, ¿verdad?, que para el próximo miércoles tiene su seminario, su evento sobre la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Eso es miércoles a las 9 de la mañana, Salón Acuario, Hotel Barceló, Santo Domingo, Antiguo Hotel Libre. Ahí las personas, colegas de otras federaciones, las instituciones que hemos invitado, algunos de ellos que son sujetos obligados al cumplimiento de esta ley, pues los esperamos ahí puntual el miércoles a las 9 de la mañana. Otra noticia que tenemos ahí, que dentro de lo que es este sancocho informativo, fue lo ocurrido en Pedernales. Durante esta semana pues estuvo Pedernales en la pantalla y todavía está en la primera plana de todos los medios, cuando un grupo de personas pues le habían dado un ultimátum a los residentes haitianos en Pedernales, que son más ya los haitianos que los dominicanos ahí. Entonces una pareja de agricultores fueron asesinados por supuestamente 3 hermanos haitianos, y esto desató, ante la impotencia de la población, esto desató una persecución que corría el riesgo de que se pudiera extender a todo lo largo de la frontera. Por suerte, las autoridades, el CEFRON y las autoridades del Ministerio de Defensa, actuaron rápidamente
y las cosas no pasaron de ahí. Pero eso es un conflicto que no termina ahí y lo que hace es que se aplaca momentáneamente, pero persiste. ¿Por qué? Bueno, porque los haitianos viven aquí y están entre nosotros y muchos de ellos son suplidores diarios de alimentos todos los días en las esquinas, venden de todo, están como choferes de carro público, que hay rutas ya que son haitianos que la manejan. Los conserjes de los edificios, la mayoría son haitianos. Entonces, eso es una realidad que es una invasión que hemos tenido durante años de manera pacífica. Que antes, yo que vengo de una zona cañera, para nosotros era muy normal convivir con los haitianos porque por la cercanía que tenemos con los bateyes, en San Pedro de Macorís y en los Ingenios. Entonces, los haitianos forman parte de nuestra cultura desde hace muchos años, el baile del gagá, los ritos de hechicería que ellos hacen, que allá se les llama prillé. Un prillé es un evento de hechicería dirigido por haitianos que viven en el país y que lo hacen, la brujería, todo ese tipo de cosas, lo hacen los haitianos. Entonces, eso no es un asunto que se va a acabar con mandar 3 guardias a la frontera y ese tipo de cosas. No, eso no se resuelve así, porque eso es un problema ancestral que tenemos con un país que la línea fronteriza en un momento determinado usted no sabe dónde termina y dónde comienza. Esa es la situación. Pero, por suerte, que por lo menos está un poquito aplacado en estos momentos. Bueno, hay casos en la justicia que fueron, como dice, evacuados, sentencias que fueron evacuadas en el caso del caso de los choferes, una situación que teníamos con el regidor de Pedro Brán, que tenía mucho tiempo detenido, al igual que Arsenio Quevedo, que es el presidente de Unatrafin, que es una federación de transportistas. Esta gente estos dos y otro señor militar pues fueron absueltos por la justicia porque no se presentaron las pruebas suficientes. Eso no quiere decir que ellos no fueran culpables de lo que se les estaba acusando, pero la Procuraduría, el Ministerio Público, no pudo demostrar con hechos las acusaciones que le eran impuestas, y estos señores están en su casa. Entonces, hay dos que fueron condenados a 30 años y al pago de una suma a los descendientes de las víctimas, de unos 7 millones y pico de pesos. El caso es que preocupa mucho el hecho de las dos cosas. Primero, que si estas personas no tuvieron nada que ver con eso, ¿por qué tuvieron 1 año y pico preso? Y segundo, si verdaderamente tuvieron que ver, ¿cómo es posible que entonces el Ministerio Público no fue capaz de reunir las pruebas para que fueran condenados? O sea, las dos cosas preocupan y dentro de este sancocho informativo no podía dejarlo fuera. Como tampoco podía dejar fuera que fue puesto, se le varió la medida de coerción al doctor Julio Gómez, que era algo que la gente había pedido mucho, porque el doctor Julio Gómez, llegando a su casa, fue asaltado por un delincuente que era ya conocido, que le apodaban Lagrimita. Entonces la muchedumbre, él se defendió, él iba con un sobrino, y la muchedumbre entonces linchó a Lagrimita. Y de acuerdo a lo que se dice, el doctor Julio Gómez, que es un pastor, que es una persona que es reconocido como un hombre de bien, intentaba evitar que fuera linchado Lagrimita. Sin embargo, la gente terminó linchándolo. Y entonces terminaron acusando al doctor de participar en el linchamiento. Y entre tanta gente que participó en ese evento, los únicos que estaban presos eran el doctor Julio Gómez y su sobrino. Bueno, pues un tribunal ya le varió la medida de coerción y está en su casa, gracias a Dios, y ahora tiene la oportunidad de demostrar su
inocencia o cuál fue su participación en el caso. La última información que quiero tratar con ustedes en este sancocho informativo de hoy tiene que ver con dos cosas. Digo, está ligado. O sea, lo primero es lo que ocurrió con los tweets de Roberto Rodríguez Marchena y Franklin Almeida. Esto no debió suceder porque ni Franklin debió decirle lo que le dijo a Marchena, ni Marchena debió decirle lo que le dijo a Franklin. Eso no debió ser. Y en medio de estas pasiones que se encienden con el asunto político, se le olvida a ellos, primero, que son del mismo partido, segundo, que son del mismo gobierno, y tercero, que con todo esto terminan poniendo al país en la vergüenza pública, en el sentido de que si nos ponemos entonces a sacar cuenta de todo cuanto ocurre en el tren, en la administración pública, con nombramientos, o sea, ponen al presidente incluso en una situación, ¿verdad?, que no es buena, porque ¿desde cuándo aquí existen los secretarios sin cartera? ¿Se lo inventó Danilo Medina eso? No, aquí han existido múltiples, muchísimos, para ponerlo así, superlativamente hablando, ministros y secretarios sin carteras. Balaguer, Guzmán, Trujillo, todo el mundo lo ha tenido. Pero se le tapa el propio vocero del presidente y le saca liña a Franklin Almeida, que él cobra un cheque sin trabajar. Pero no es que cobra un cheque sin trabajar, es que él está nombrado como ministro sin cartera del gobierno de que usted es vocero. Entonces yo pienso que fue una imprudencia, y obviamente una imprudencia también de Franklin, decirle lo que le dijo a Marchena. Entonces, no solamente conforme con eso, viene un abogado reformista y deposita en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el párrafo 20º de la Constitución de la República, modificada en el año 2015. Ese párrafo 20º, que fue aprobado por el Comité Político del PLD, por el propio presidente Medina, el expresidente Fernández, y puso fin a una crisis por la supuesta reelección y la modificación que se le iba a hacer a la Constitución en esa época. Entonces, este señor Fredomingo, un nombre extraño, Ferreira, un abogado reformista, deposita este recurso ante el Tribunal Constitucional. Esto trajo mucho revuelo, porque obviamente se pensaba que eso venía de parte del oficialismo, que estaba tirándose el globito de ensayo para ver qué ocurría. Bueno, pues de repente el recurso fue retirado, aunque se dice que el tribunal tiene que seguir su conocimiento, pero por lo menos la persona que lo introdujo lo retiró, mandó una instancia retirándolo. Y no obstante eso, el propio José Ramón Peralta, ministro administrativo, ha dicho que el presidente no está en eso de reelección, que el presidente es lo que está trabajando. Lo mismo ha dicho también Rodríguez Marchena, después que había dicho otra cosa, que le había cantado en la canción de Ramón Orlando, de que no hay nadie más para sustituirte, o sea, refiriéndose a Danilo Medina. Ahora el propio Marchena dice que no, que el presidente tampoco está en eso, y que el presidente lo que está es cumpliendo, trabajando como debe ser. O sea, metieron ese tema sin necesidad de entrarlo, porque yo había dicho aquí que aquí, si se iba a hablar de reelección, no era este año, era en el año próximo, en el 19, por muchísimas razones. Ya lo habíamos dicho aquí. Primero, porque en diciembre, a más tardar, en ese Tribunal Constitucional hay 4 gente que para afuera, ¿verdad? Entonces, después que saquen a esas 4 personas, entonces tal vez era que se podía pretender introducir el recurso de inconstitucionalidad, que yo creo que en cierto modo tienen razón los que piensan de que ese transitorio no debió ir, porque usted está comenzando un periodo nuevo
en el 2016 hasta el 2020. Una constitución no puede ser retroactiva y entonces que incluya un periodo que comenzó en el 2012. Entonces ese transitorio amarra los dos periodos, 2012-2016, 2016-2020, y cierra la posibilidad de que el presidente Medina pueda presentarse nuevamente. Y parece que el presidente va a cumplir con eso, porque de acuerdo a lo que se ha dicho, no parece que el presidente va a cumplir con eso. Porque de la única manera que se pudiera hacer entonces para eliminar ese párrafo transitorio es convocando una asamblea revisora de la Constitución, y para eso se necesita una mayoría que el PLD en estos momentos no la tiene, pero que pudiera adquirirla. Eso no sería nada nuevo en la República Dominicana. O sea, adquirir la mayoría que se necesite para modificar la Constitución, con un Hipólito Mejía que ha dado muestras claras de que prefiere tener a Danilo ahí gobernando o que alguien de su partido. Entonces eso no sería difícil si se lo propusiera. Ahora, tal vez el presidente Medina en estos momentos no pretende cargar con ese costo político y pudiera concluir su mandato con una alta posibilidad y popularidad, porque todavía los sondeos que se hacen muestran a un Danilo Medina robusto desde el punto de vista de la popularidad como gobernante. Ahora, cuando se habla de posibilidad de reelección, entonces ahí la cosa cambia. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Lo importante es que el presidente aparentemente le ha dejado cancha abierta a la gente de su propio entorno. O sea, entiéndase que los Reinaldo Pared, los arquitectos Navarro, los Gonzalo Castillo, los Domínguez Brito, los Francisco Javier, toda esa gente podrán entonces comenzar a preparar su proyecto y tirarse a ver cuál es el que tiene mayores posibilidades, y el presidente, según ha trascendido, le ha dicho que él va a apoyar a los que tengan mejores números. Ahora bien, no se invitó a esa supuesta reunión, no se invitó ni a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, ni se invitó al presidente Fernández. Y hay otros candidatos, hay muchísima gente ahí que están aspirando callados, pero no fueron invitados. O sea, la gente que supuestamente fueron a ese momento de reflexión fueron los más cercanos, colaboradores y funcionarios del mismo gobierno del presidente Danilo Medina. Si usted me pregunta a mí si yo creo que debe modificarse la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda optar por una tercera repostulación, yo le diría que esperen el próximo segmento que vamos a tener, si Dios quiere mañana, si Dios quiere pasado, o si no, esperen al sábado allá en Revista del Comercio TV por Canivisión. Pero yo se lo voy a decir, tarde o temprano se lo voy a decir. Nos vemos, señores. Muchas gracias por la sintonía.